En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar de un personaje que resalta en las páginas del libro de los Hechos, Bernabé. Le he puesto como título El cristiano que todos quisiéramos tener en la congregación. Nos dice la escritura que Bernabé era de la isla de Chipre. Por algún motivo, por alguna razón que desconocemos, puesto que el libro de los Hechos no nos informa, él se encontraba en Jerusalén. Todos quisiéramos tener un Bernabé en la congregación, uno que consuele, que anime, que fortalezca a sus hermanos. Su verdadero nombre era José, pero los apóstoles le pusieron por Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Hechos capítulo 4 versículo 36. Un sobrenombre para el cual sin lugar a dudas había hecho sobrados méritos. Bernabé era un hombre desprendido, paciente, dulce, servicial, sabio, misericordioso. El escritor de Hechos, Lucas, no escatimó espacio ni tinta para presentar algunas de las actuaciones más representativas y sus virtudes espirituales en el libro de los Hechos. La primera intervención que vemos de Bernabé está en Hechos capítulo 4, versículo del 36 hasta el versículo 37, en donde Lucas muestra a este hombre como un hombre benevolente. Se lee en el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se lee que tenía una propiedad en Chipre, posiblemente, su tierra natal. La vendió y trajo el valor del dinero a los pies de los apóstoles, dice la escritura, para que se distribuyera entre los más necesitados de la iglesia. Aquí resalta una gran virtud de este hombre como un hombre generoso, un hombre que pudo haber alquilado su propiedad y haber ganado dinero de la renta, le hubiera mejorado sus ingresos para él mismo, pero no, Bernabé pensó en las necesidades de la iglesia. Muchos cristianos actualmente gastamos mucho dinero en nosotros mismos, en viajes, en casas, en carros nuevos, en ropa, en diversión, etcétera, etcétera. Pero este hombre no pensó así. Este hombre pensó que la iglesia local donde él era miembro en Jerusalén era una iglesia que necesitaba, porque habían allí muchos pobres. La iglesia en Jerusalén era una iglesia muy grande. Leemos nosotros en Hechos 2 que 3.000 se convirtieron, luego capítulo 4, 5.000 y dice después que la multitud de los creyentes en el capítulo 5. Bernabé pudo haber pensado que la iglesia recogía mucha ofrenda el domingo, no necesitaba dinero, pero él no pensaba así. Él pensaba en que la iglesia, aun cuando grande en número, también grande en necesidad. Grandes multitudes, quizás de hermanos, hermanas, eran necesitados. Por ejemplo, leemos en Hechos 6 que las viudas eran desatendidas. La iglesia tenía una necesidad de atender viudas en su manutención diaria. Así que Bernabé es un hombre generoso porque pensó en las necesidades de la iglesia, vendió una heredad y todo el precio lo trajo a los pies de los apóstoles. Qué gran ejemplo de generosidad, qué gran ejemplo de desprendimiento, qué gran ejemplo de alguien bondadoso, dadivoso, benevolente. Recordemos, hermanos, que los levitas no tenían heredad alguna porque ellos pues no habían recibido como tribu sacerdotal una herencia entre los judíos, pero como individuos podían adquirir propiedades y lo hacían. Es más, la ley de Moisés decía en Deuteronomio 18:8, eh, igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Subraya la palabra patrimonios.
Entonces, eh, él tenía esta propiedad y decidió darla a los hermanos. Muy bien. La segunda actuación que narra Lucas, en que aparece este buen cristiano, lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo del 26 al 27, en donde vemos a Bernabé dispuesto a ayudar a un hermano. Y aquí en ese texto se le menciona en relación a la conversión de Saulo de Tarso. Recuerden que Saulo era un fariseo que en principio persiguió a la iglesia, pero Saulo era temido antes de ser cristiano y lo siguió siendo después de su conversión. Al principio muchos hermanos pensaban que su conversión era un engaño, que era un plan para tratar de destruir a la iglesia desde adentro. Por otro lado, después de su conversión, sus compatriotas judíos también lo rechazaron y lo trataban como un traidor a la fe de los padres, a sus tradiciones, a sus costumbres judías. Saulo entonces, pensemos por un momento, cómo llegó a sentirse Pablo en este momento tan crucial. Obviamente se sintió solo, muy solo. Los judíos le rechazaban y ahora la iglesia no le quería recibir. Sin embargo, aquí entra en escena Bernabé. Dice que cuando vino a Jerusalén, Bernabé tomó la iniciativa de llevarlo ante los apóstoles y dar un testimonio de Pablo bueno para que lo aceptaran. Leamos el versículo. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, o sea pues Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, dice aquí, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Recordemos, la primera intervención fue en el versículo 37, en donde dice, vendió la heredad y trajo el precio de lo vendido. Ahora Bernabé lo que trae a los apóstoles o al pie de los apóstoles no es dinero, es un hermano. Un hermano en dificultades. Me gusta mucho la frase, lo trajo a los pies de los apóstoles. Entonces, Bernabé pudo haberlo juzgado, como la iglesia en Jerusalén lo juzgó, como todos en la iglesia, a excepción de él, lo estaban juzgando, como otros miles y miles de cristianos. Muchos juzgamos a la ligera a las personas y también ciertas situaciones. En cambio, Bernabé tenía una mente sobria, era un hombre justo en los asuntos de los hermanos y consideró que Pablo se le estaba tratando quizás de una manera injusta y él trató en lo que pudo, hizo lo que pudo y mejoró la situación del apóstol Pablo ante los hermanos, ante la iglesia en Jerusalén. Entonces, imaginémonos por un momento, hermanos, Bernabé entre miles y miles de cristianos que componían la iglesia y solamente él pensó diferente, solamente él vio la oportunidad de ayudar, no de juzgar y condenar, vio la oportunidad en ayudar. ¿Cuántos de nosotros también podemos hacer igual que Bernabé? Dar un consejo, animar, recomendar a alguien y sacarlo de una situación difícil. Aquí vemos entonces a este hijo de consolación, un hombre dispuesto a ayudar. La tercera escena o actuación de este hijo de consolación lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículo del 19 al 26. Un hombre que edificó la iglesia. ¿Qué hombre era Bernabé? Un hombre íntegro, o sea, pues completo. Unas facetas en la vida de este hombre muy dignas de imitar, loables, que podemos nosotros admirar. Dice la escritura que después del establecimiento de la iglesia
en Antioquía de Siria, porque obviamente hay dos Antioquías, una era Antioquía de Siria, ahora otra era Antioquía de Pisidia. Bernabé fue enviado allá para animar a los nuevos creyentes. En el versículo 24 de dicho capítulo, Lucas afirma que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, libre de todo egoísmo y mezquindad. Bernabé fue en busca de Saulo a Tarso para invitarlo a participar de este trabajo espiritual en Antioquía de Siria. Leamos el versículo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice ahí el versículo que Bernabé, ¿qué hizo? Cuando llegó allí a visitar la iglesia, la edificó. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Un hombre de gozo es lo que necesita una iglesia y es lo que se necesita para poder exhortar a los hermanos. Qué feo es cuando un amargado, un melancólico exhorta a los hermanos, lo hacen con una manera y con una actitud bastante negativa. Pero se necesita un hombre de mucho gozo en el espíritu para poder animar y exhortar a los hermanos a que continúen fieles y gozosos en los caminos del Señor. Eso me hace, hermanos, pensar que ha pasado en la iglesia de que muchos vienen de otros lugares a visitar las congregaciones locales y muchas veces vienen y como hablan y como predican es más el estrago que hacen entre los hermanos que lo que pueden edificar. Otros visitan la iglesia supuestamente para introducir divisiones, problemas o para aumentar o incrementar un problema que hay dentro de la iglesia en lugar de edificar la iglesia. Yo he visitado algunas congregaciones y a veces informan los hermanos sobre la visita de alguien. Hermano, por aquí estuvo un hermano fulano de tal, pero no, hermano, un problema tan tremendo fue más la división que se formó, etcétera, etcétera. Otros, por otro lado, vienen a llevarse en los créditos de una congregación, hablando mal de los que establecen la iglesia para que quede ellos figurando dentro de la congregación. Yo he sido víctima de ese tipo de hermanos que trabajan al contrario o que atornillan al revés, ¿sí? Para luego ellos, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Para ellos después llenarse de motivos para que se muestren que ellos son los que abrieron la obra, hablando mal de aquellos que establecieron ciertas congregaciones. No sé si me hice entender con esta aplicación, pero bueno. Entonces aquí vemos a Bernabé, un hombre dispuesto a ayudar a la iglesia en Antioquía. Y dice también en el versículo 24 que él no fue un hombre egoísta, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí encontramos a un hombre que edificó la iglesia, no solamente él solo, no fue solo, sino que también buscó apoyo en Pablo, porque Bernabé consideraba que Pablo era un buen cristiano para poder trabajar con él. ¿Qué tan importante es tener buenos compañeros de trabajo? No que cada uno jale por su lado, ni que pretenda cada uno figurar y sobresalir sobre los demás. No, eso no se trata de uno, esto se trata de servir al Señor
y a su iglesia. Así que esto es maravilloso de Bernabé, un hombre que estuvo dispuesto a ayudar a una iglesia nueva, invitó a otros a involucrarse en la obra. Además de esto, déjenme decirles cuántas congregaciones no gustan de que su predicador salga a trabajar en otras obras nuevas. Quizás pasa que hay congregaciones en donde no hay nadie más que se preocupe o que pueda participar en la predicación, entonces el predicador no puede salir porque no hay quien le reemplace. Esto debe ser mejorado y reparado en las iglesias locales. Bueno, en fin, la siguiente intervención de Bernabé lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 27 y 30, que dice que Bernabé sirvió para las necesidades de otros. Versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y del apóstol Pablo. Juntos llevaron posteriormente esta ayuda económica a la iglesia y a los necesitados de Judea. Aquí vemos a Bernabé una vez más preocupado por los hermanos, no por sus hermanos de la iglesia local, también por las necesidades de otros hermanos. Necesitamos, hermanos, también preocuparnos, interesarnos por las necesidades de otras congregaciones. Aquí vemos nosotros la solicitud, la prontitud y la diligencia de Bernabé prestase para que él pudiera tomar esta ofrenda con Saulo y llevarla. Así que era un hermano confiable, un hermano en el que los hermanos veían un fiel, un hermano responsable y serio en asuntos económicos, porque confiaron en él esta ayuda económica. Esto es muy bueno, hermanos, porque no a todos se les puede confiar los bienes materiales de la iglesia, porque es un asunto muy delicado. ¿Cuántas cosas hemos oído de hermanos que han desfalcado la iglesia, que se han robado la ofrenda? El tesorero malversa los fondos y hace con ellos a veces cosas indebidas. Entonces es necesario tener hermanos fieles que podamos confiar en ellos para administrar los asuntos materiales de la iglesia. La otra intervención que vemos nosotros en el libro de los Hechos de Bernabé fue un hombre misionero, Hechos 13, versículo del 1 al 3. Sin lugar a dudas, esto fue un hombre dispuesto no solamente a ayudar a las necesidades de los santos, sino también a las necesidades del mundo. ¿Cuál es una de ellas? Que se establezca la iglesia de Cristo en lugares donde no hay. Y Bernabé fue partícipe de las misiones, o fue un hombre misionero. Versículo 1 de Hechos 3 en adelante dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Haciendo un paréntesis aquí, es muy interesante notar que cuando se nombra a Bernabé con otros, Bernabé es el que encabeza la lista. Así que Bernabé hasta acá es el protagonista del cual Lucas hace referencia hasta acá en Hechos capítulo 13. Bernabé fue un hombre prominente, un hombre que sobresalía, no porque se imponía, no porque imponía la voluntad de él hacia los demás, no, era un hombre dadivoso, fue un hombre que se preocupó por los problemas de los hermanos, fue un hombre que estableció y ayudó a las iglesias nuevas en la predicación, haciéndolas crecer, exhortándolas. Fue un hombre que participó de la obra misionera en Antioquía de una manera libre de egoísmo, invitó a Saulo para que participara de ese trabajo. Y aquí no es de extrañarnos que el Espíritu Santo lo escoja como un hombre misionero, que sea encargado, al igual que él y Saulo,
para la predicación del Evangelio en otros lugares. Les decía ahora que muchas congregaciones no quieren que sus predicadores salgan a otros terrenos o a establecer y a trabajar con obras nuevas. Esto debe ser organizado. El evangelista no es solamente un obrero local, es un obrero que también en determinado momento, si es necesario, deba salir y predicar en otros lugares, establecer la iglesia de Cristo en lugares donde no hay. Entonces dice ahí el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé para la obra que les he llamado. El Espíritu Santo requiere, y siempre así lo ha hecho, que se vaya a predicar y se establezca la obra en países nuevos, en lugares nuevos, se predique, se evangelice. Esto es el sentir de Cristo también cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces aquí, hermanos, luego de este regreso de Judea, Bernabé y Saulo fueron ordenados como misioneros de la iglesia y que salieran en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Y aquí en este viaje es donde, acompañados del primo de Bernabé, que se llama Juan Marcos, el cual había abandonado la misión a medio camino por razones que el autor pues no quiso revelar en el capítulo 13, versículo 13 de Hechos, del libro de Hechos. En este primer viaje misionero, Bernabé y Pablo toman a Juan y el hombre se les devuelve. No sabemos las razones por las cuales el hombre se devolvió. En particular, déjenme decirles, yo he participado con otros hermanos del establecimiento de otras iglesias. He sido misionero en otros lugares, como por ejemplo el Amazonas o las Islas Galápagos. Muchos no están de acuerdo con que yo viaje y en algunos he escuchado a veces comentarios un poco negativos. Muchos dicen que uno se va a pasear, realmente uno no se va a pasear, nosotros hemos ido a evangelizar y los frutos son evidentes. Los bautismos, los contactos, los estudios que hemos tenido en casas con las personas, en fin. Bueno, muy bien. La otra intervención, creo que es la última, encontramos a Bernabé siendo un hombre compasivo. Hechos 15 del 36 al 40. Dice el texto: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero dice la escritura, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé quería en este segundo viaje misionero, cuando se proponían salir, Pablo y Bernabé, darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Dice ahí, él quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerden que en Hechos 13:13 él se les había devuelto. Pablo aquí sí fue un poco rígido, ¿sí? Y no accedió al buen deseo de Bernabé. Entonces, a pesar de que Bernabé quería darle esa segunda oportunidad a su primo, Pablo se negó rotundamente. En tal caso, entonces, Bernabé prefirió separarse del apóstol de los gentiles para solidarizarse con su inexperto primo, quizás para ayudarle a madurar. Ahora, dicha decisión de Bernabé resultó en un detrimento del protagonismo de Bernabé en el libro de Hechos, aun cuando hemos visto que Bernabé no buscaba protagonismo, simplemente por sus virtudes y su noble vida espiritual resaltan las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, a partir de acá ya Lucas se enfoca es en Pablo y en sus acompañantes. Y hasta aquí llegó Bernabé en Hechos capítulo 15 y entramos más adelante, posiblemente en otra oportunidad tengamos hablar acerca de Pablo de Tarso, pero hasta aquí el protagonismo de Bernabé. Entonces, hermanos, sin embargo, este hijo de consolación no buscó protagonismo ni fama, sino que trató siempre de agradar a Dios por medio de su conducta. Y muchos años después encontramos a Pablo encarcelado, siendo servido por Juan Marcos, Filemón 1:24,
y la historia también atribuye la redacción del Evangelio de Marcos a a este primo de Bernabé. Pero entonces dice ahí, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y sí, hermanos, la gente a veces se equivoca, a veces la gente hierra, peca. Pero Bernabé aquí lo encontramos como un hombre dándole una segunda oportunidad. Y yo creo que todo el mundo necesita que podamos brindarle a aquellos que nos han ofendido una segunda oportunidad. Ser misericordiosos, ser compasivos, perdonadores, perdonar y olvidar, y no ser tan rígidos o tan psicorrígidos con las faltas y con las fallas de los demás. Bernabé entonces queda registrado en el libro de los Hechos y lo recordaremos como un hombre benevolente, ya lo vimos en Hechos capítulo 4, como un hombre dispuesto a ayudar a los demás, Hechos capítulo 9, como un hombre que edificó la iglesia, en Hechos capítulo 11, como un hombre que sirvió para las necesidades de otros, Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, como un hombre misionero, preocupado por la evangelización, como un hombre compasivo y un hombre misericordioso. Así que hermanos, oremos como el Señor nos lo instruyó, para que el Señor nos envíe más hijos de consolación a nuestras congregaciones. Jesús así lo enseñó en Mateo 9 del 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este debe ser el sentir de la congregación. Pero ¿qué clase de miembros deseamos que nosotros tengamos o que Dios envíe a la congregación? Bueno, un Bernabé. Un Bernabé. Y ya vimos sus cualidades, sus méritos. ¿Sí? El cristiano que todos quisiéramos tener en nuestra congregación. Hermano, hermana, esmérese, preocúpese, trabaje en usted mismo y en sus virtudes para que usted sea esa clase de hermano como lo fue Bernabé para la congregación y para todos los hermanos con los que él pudo relacionarse en su vida cristiana. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su atención.